Capítulo 7, factorización. Entonces, bueno, estamos en la página, es la página 193 y bueno, vamos a dar una introducción a lo que es la factorización. Bueno, factorizar un polinomio significa expresarlo como producto de binomios, trinomios, cuatrinomios o sea, factorizar en general dentro de los números reales significa expresar a un número como producto de varios números, de varios factores que le llaman, ¿no? Entonces, yo puedo factorizar, vamos a ver factorización de polinomios cuando todos sus términos tienen un monomio o factor común. Vamos a ver diferencia de cuadrados. Luego veremos trinomio cuadrado perfecto, que muchas veces le llaman trinomio cuadrado perverso. Factorización de trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y factorización de la forma x por agrupación y factorización de la forma ax cuadrada más br más c y factorización de suma y diferencia de cubos y teorema del binomio. Terminaremos con esa parte, ¿sale? Entonces, factorizar es eso, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. La factorización es el tema más importante de todo el curso porque gracias a la factorización podemos resolver ecuaciones cuadráticas, podemos simplificar límites en cálculo diferencial, podemos hacer derivadas muy complicadas. O sea, la factorización nace de la idea de ver un problema más fácil de lo que es. Eso es la factorización. La factorización nace de esa idea de un problema muy complicado, un modelo matemático muy complicado, hacerlo de una manera muy fácil, ¿no? Así como en aritmética hay números primos, también en álgebra hay polinomios primos. Veremos esa parte de polinomios primos, ¿no? Entonces, bueno, se le llama polinomios primos a aquellos polinomios que no se pueden factorizar. Acuérdate que un número primo es aquel número que no se puede factorizar, ¿no? Entonces, nos han enseñado que un número primo es aquel número que es divisible entre sí mismo y la unidad, pero no, ahora lo que vamos a ver es que en realidad un número primo en realidad es cualquier número que no puedo factorizar. Por ejemplo, el 2, el 3, al 5 no los puedo factorizar, el 7, el 11 no se pueden factorizar. Y si sí se pueden factorizar, entonces no se llaman números primos, se llaman números compuestos. Entonces, así como hay números primos, hay polinomios primos. Entonces, vamos a empezar con la primera factorización. Factorización de polinomios cuando todos sus términos tienen un factor común, que en este caso le llaman monomio factor común. Por ejemplo, cuando yo tengo 2a más 2b, pues el factor común es 2. Por lo tanto, a 2a más 2b lo puedo expresar como 2 por a más b. O ax menos ay lo puedo expresar como a por x menos y. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder expresar un polinomio como producto de un factor común, sacar el factor común? Paso número 1, se determina el máximo factor común de los coeficientes numéricos de los términos del polinomio. Entonces, el máximo, que es el famoso máximo común divisor. En otras palabras, el MPS es el número que se resulta del producto de los factores primos comunes a todos ellos afectados por sus potencias mínimas. Entonces vamos a ver en esta parte que ustedes ya desde la secundaria vieron cómo se calcula el máximo común divisor, que se parece mucho al mínimo común múltiplo, pero no es igual. ¿Cuál es la gran diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Bueno, en el mínimo común múltiplo tú puedes hacer la tablita con los números y puedes sacar segunda, tercera, quinta, te emocionas y llegan hasta 1 en todos los términos. Eso es en el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor no puedes hacer eso. En el máximo común divisor tienes que
si vas a sacar mitad, tiene que ser mitad para todos los números. Si vas a sacar tercera, debe de ser tercera para todos. En el momento en que no se pueda hacer para todos los números, ni segunda, ni tercera, ni quinta, ahí te detienes. Esa es la gran diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces, no te vayas a confundir y quieras llegar hasta unos. Eso no se hace. Eso se hace para el mínimo común múltiplo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, después de que sacaste el máximo común divisor, número 2, se encuentra el máximo común divisor de las partes literales, ¿no? Porque en el paso número 1 se refieren a encontrar el máximo común divisor de los números, de los coeficientes, pero también tienes que sacar el máximo común divisor de las literales, ¿no? Entonces, el cual será el producto de los factores literales comunes a todos ellos afectados por su mínima potencia. Entonces, aquí en el paso número 2, para calcular el máximo común divisor de las variables, lo que tienes que hacer es fijarte en las mínimas potencias. Ahí es donde vas a calcular, vas a factorizar las mínimas potencias. Paso número 3, se localiza el MFC del polinomio, el cual es el monomio que resulta de multiplicar el máximo común divisor por el máximo común divisor de las partes literales. Es decir, tienes que ubicar bien quién es el monomio que vas a factorizar, el factor común, y después se expresa, paso número 4, se expresa cada uno de los términos del polinomio como el producto de el máximo común divisor por el monomio que resulta al dividir cada término entre dicho máximo factor común. Entonces, bueno, aquí lo están manejando como una división, pero es más fácil que eso. Ajá, recuerda que este paso número 4 lo que nos está diciendo es que cuando yo tengo una división exacta, es decir, cuando el residuo vale 0, entonces lo que yo tengo es que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente. ¿Sí te acuerdas de eso? Dijimos que todo polinomio que al dividir, cuando tengo un polinomio, si yo lo divido entre un binomio, trinomio y el residuo vale 0, es decir, la división es exacta, pues significa que el dividendo o el polinomio lo puedo factorizar. A eso se está refiriendo el paso número 4. Y luego el paso número 5 te dice la expresión que resulta del paso anterior se factoriza aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Bueno, entonces dejémonos de pasos y vamos al ejemplo. Fíjate, entonces te dice aquí, determina el máximo factor común o factor común de los polinomios siguientes. Entonces tengo 8a cuadrada menos 32a cúbica menos 24a. Entonces, observa que 32 y 24 son divisibles entre 8. Entonces, bueno, aquí ya están jugando con calcular el máximo factor común. Entonces, si tú quieres, puedes hacerlo también de la siguiente manera. Tú puedes agarrar los números, vas a agarrar al 8, vas a agarrar al 32 y vas a agarrar al 24, ¿sale? Y entonces les vas a sacar el máximo común divisor. Recuerda que yo te acabo de mencionar que el máximo común divisor o máximo, sí, o sea, el máximo de los máximos se tiene que cumplir para todos, ¿no? Entonces, aquí yo puedo sacar mitad, sí, pero debe de ser mitad para todos. Entonces tengo 4, 16 y 12. Ahora, ¿puedo seguir sacando mitad? Sí. Sí. Sí, Entonces pero tenemos tengo 2, 8 y 6, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, luego puedo seguir ¿Otra vez sacando mitad? mitad. Sí, sí. Fíjate lo que estoy haciendo. Se vale la mitad para todos los números. Si no se valiera para uno, yo no podría sacar mitad. No se ¿Vale? sigue el Entonces, siguiente aguas. número. Para sacar el máximo común divisor, se tiene que sacar para todos los números. No se vale que para uno sí y para otro no. Esa es la gran diferencia al mínimo común múltiplo. Luego, como puedo seguir sacando mitad, me queda 1, 4 y 3. Y hasta ahí me detengo. ¿Por qué? No porque me haya quedado el 1,
Me detengo porque ya no puedo sacar nada. Ya no puedo sacar mitad, tercera, cuarta, quinta, no puedo hacer nada. Por lo tanto, el máximo común divisor en este caso sería 2 por 2, 4 por 4, 2, 8. 8. Ajá, entonces si tú te das cuenta, ¿qué es lo que están factorizando al final? ¿Qué aparece ahí? Aparece un 8. ¿Sí lo ves? Aquí está. Aquí está el 8. ¿Sí lo ves? Bueno, ese 8 es el máximo factor común. Ajá, entonces el máximo factor común de 8, 24 y 32 es el 8. Entonces, bueno, lo que voy a hacer a continuación, como yo ya tengo el máximo factor común que ya sé que es 8, ahora me voy a fijar en las potencias. Bueno, aquí lo están haciendo como una división. Ajá, o sea, aquí lo que hacen es poner 8a a 8a cuadrada, lo ponen como 8a por 8a cuadrada entre 8a. Eso se me hace un poco revuelto. Yo te recomiendo nada más que lo que hagas es que te saltes este paso. Yo te recomiendo que hagas lo siguiente. De aquí te pases acá directamente. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el máximo común divisor es 8. Por lo tanto, tú puedes expresar las potencias, tú las puedes ver a 8a cuadrada, lo puedes ver como 8a por a, ¿no? Luego al menos 32a cúbica, pues lo puedes ver como 8a por menos 4a cuadrada. O sea, si tú te das cuenta, ahí tengo el factor común 8a, porque 8a por menos 3 me da menos 24a. Entonces, lo que están haciendo aquí es tratar de ver cuál es el factor común para la variable. Entonces, para ver eso, ¿qué es lo que haces? Pues es factorizar cada potencia. A cuadrada lo ven como a por a cúbica lo ven como a por a cuadrada, y a lo ven pues como a por 1, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, lo único que están haciendo es ver cuál es el factor común. Entonces, aquí el factor común es 8a. Entonces, como 8a es mi factor común, lo factorizo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 8a por a menos 4a cuadrada menos 3. ¿Por qué? Pues porque lo que yo estoy haciendo aquí es en la tablita que te puse hace ratito, que teníamos, si tú te das cuenta, en la tablita que estaba anteriormente, nosotros dijimos que teníamos al 8, teníamos al 24 y al 32, ¿no? Primero pusimos el 32 y luego pusimos el 24. Aquí no importa el orden como lo saques, a final de cuentas llegas a lo mismo y le fuimos sacando mitad y mitad. ¿Y a qué llegamos? Llegamos al 1, llegamos al 4 y llegamos al 3. 3. Ajá, ¿sí se acuerdan que llegamos a eso? Entonces, si tú te das cuenta, esos últimos números a los que llegamos, esos últimos números a los que llegamos son los numeritos que están aquí adentro. ¿Sí los ves? Son los factores 1, 4 y 3. ¿Sí, chicos? Entonces, esos numeritos que llegué yo hasta el final de sacar mitad, sacar tercera, cuarta y quinta y todo eso que hice ahí, eso que saqué ahí, bueno, pues tiene que ver, esos numeritos son los números que voy a utilizar para poner como en el factor común, adentro de mi polinomio. Ajá, ¿y cómo sacaron? ¿Por qué sacan a la A? Pues porque sacar a la A es la mínima potencia. ¿Cuáles son las potencias que tenía? A cuadrada, a cúbica y a. Entonces, ¿cuál es la mínima potencia para a? A. ¿Estás de acuerdo que no puedo factorizar a cuadrada? ¿Por qué? Porque no tengo a cuadrada en todos los tres términos. Por eso me decía el paso, el último paso es fijarte en la mínima potencia, ¿no? Entonces yo te recomiendo, vuelvo a repetir lo que hice, que tomes los coeficientes, le saques el máximo común divisor y entonces hagas tu casita, ¿no? Ahorita voy a hacer otro ejemplo para que quede todavía esto más claro. A ver, entonces el siguiente ejemplo
vamos a hacerlo en Word para que tú veas cómo sale, porque aquí está un poquito raro. Ok, entonces, bueno, el siguiente ejemplo, fíjate, es 16x cúbica y cuadrada menos 24x cuarta y cuadrada z menos 40x quinta y cúbica v de burro. Entonces, primero descompongamos los coeficientes numéricos en sus factores primos. Es lo que acabamos de hacer. Entonces, tomamos al 16, tomamos al 24 y tomamos al 40. Y entonces sacamos mitades. Y bueno, aquí ellos lo que están sacando, no te vayas a confundir, están buscando factores comunes. Ajá, que se puede confundir con el hecho de sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, fíjate, están sacando factores comunes. Entonces, vamos a ver esa parte, fíjate. Y dice, ¿cuáles son los factores comunes? Bueno, si tú te das cuenta, todos comparten 2 por 2. ¿Sí lo ves? Entonces, el único primo que aparece en las tres composiciones es el número 2 y su mínima potencia es 3. Por tanto, aquí te dicen, el máximo factor común de los coeficientes numéricos es 2 a la 3. Entonces, ¿estás de acuerdo que sacan el 2, sacan mitad, mitad y mitad, ¿no? Entonces, eso es lo que comparten los tres números. Están compartiendo esto, ¿no? Shazam. Ok, eso es lo que están compartiendo, porque ya de ahí, pues ya tienen segunda, el 16 tiene mitad, el 24 tiene tercera, el 40 tiene quinta, o sea, ya nada que ver, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, se están basando en lo que comparten los tres, y eso es el máximo común divisor, que sería 2 al cubo igual a 8, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te estaba explicando desde el ejemplo anterior, que quería que vieras. Y bueno, viendo las potencias en X, ¿cuál es la mínima potencia en X, chicos? La mínima potencia en X es 3. 3. 3, o sea, X cúbica. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuál es la mínima potencia en Y? 2. 2. La mínima potencia en Y es 2, pero acuérdate que para que si yo quiero factorizar, debe de haber X en los tres sumandos, en los tres monomios. En cada elemento del polinomio debe de haber X si yo quiero factorizar X. En cada elemento del polinomio debe de haber Y si yo quiero factorizar la Y. Y en cada elemento del polinomio debe de haber, si quiero factorizar la Z, no puedo factorizar la Z porque solamente la Z aparece en el término de en medio. Tampoco puedo factorizar la B de burro porque solamente aparece en el último término. Los únicos factores que puedo factorizar en variables son la X y la Y, porque aparecen en los tres términos, ¿sale? Entonces aguas con eso, no te vayas a emocionar y quieras factorizar la Z y factorizar la B y no, o sea, no. Entonces ya estamos viendo, aquí te dice, los factores comunes de las partes literales son X, Y, ¿sale? Nunca hablan de Z y nunca hablan de B y sus mínimas potencias son 3 y 2. Entonces, dice respectivamente, por tanto, el máximo factor común de las partes literales sería X cúbica por Y cuadrada. Así, el máximo factor común, ¿quién va a ser? El máximo factor común va a ser 8 por X cúbica por Y cuadrada. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo sacaron primero, vieron que compartían los factores, o sea, el máximo común divisor, y luego se fijaron en las mínimas potencias, ¿sale? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta, no se te olvide, quiero que tomes en cuenta los numeritos que quedaron después de que saqué mitad, mitad y mitad. Los numeritos que quedaron fueron 2, 3 y 5. Esos numeritos me interesan mucho porque al momento de sacar mi factor común, esos numeritos van a ir adentro del polinomio que yo voy a poner ya factorizado. ¿Sí? Entonces, no se te olvide, son 2, 3 y 5. Y si nos vamos a la parte de abajo, fíjate cómo ya aparecen los números. Aquí lo voy a poner que se le alcancen a ver.
Bueno, ahí más o menos se ven. Ahí están los números. Los números son 2, 3 y 5. ¿Y qué es lo que hicieron? De aquí para acá, quiero que veas lo que hicieron. Simplemente están sacando el factor común y, a ver, dame un número que multiplicado por 8 me dé 16. ¿Cuál es ese número? 2. 2. 2. Entonces me va a quedar 16x cúbica y cuadrada. No hay nada que hacer más que poner aquí adentro el 2. Luego, dame un número que multiplicado, o sea, también lo puedes ver así, ¿no? Si no quieres ver los numeritos de la tabla, pues puedes hacerlo así. Busca un número que multiplicado por 8 me dé menos 24. ¿Quién sería ese número? Pues menos 3. ¿Por qué le ponen XZ? Pues porque x cúbica por x va a ser x cuarta. Luego, y cuadrada, no hay nada dentro, me queda y cuadrada. ¿Y por qué le ponen z? Pues porque aquí hay una z. ¿Sale? Si tú quieres verlo como una división, adelante. Yo así lo veo más complicado. Así como te lo estoy explicando, yo lo veo más fácil. Simplemente es poner los numeritos que quedaron de la tablita y buscar números que multiplicados me den lo que tengo afuera. Entonces, 8 por menos 5 me va a dar menos 40. Tengo x cúbica y aquí tengo que x quinta. Entonces, ¿qué le falta a x cúbica para llegar a x quinta? X cuadrada. X cuadrada. Luego y cuadrada. ¿Y qué tengo acá? Tengo y cúbica. ¿Qué le falta a y cuadrada para llegar a y cúbica? Y. Y luego y cuadrada. Y luego tengo una b. B de burro. B de burro. Por lo tanto, quedó hecha la factorización de ese trinomio. ¿Preguntas? Aquí está la tarea de esta parte, que acuérdate que ya te la dejé en Classroom. Viene esta tarea que es de la página 195, determinar el máximo factor común de los polinomios siguientes, ¿no? Entonces tienes que hacer lo que acabamos de hacer, vas a hacer tu tablita del máximo común divisor, o no sé, el método que te hayan enseñado en la secundaria. Si tú tienes un método que te enseñaron y llegas al mismo resultado que llegamos todos, lo puedes aplicar. El ejemplo que te enseñó tu maestro querido de la secundaria, que tanto querías, que tanto adorabas y que después te cayó mal, ¿no? Entonces, no, no es cierto. Entonces tengo aquí la tareita, va a ser desde esta página. Son pocos ejercicios y la verdad considero que están sencillos. Nada más estoy viendo alguno que no esté muy sencillo para hacerlo de una vez. Fíjate, voy a hacer, por ejemplo, el 19. Vamos a hacer el 19. Aquí tengo a por x más 2 más b por x más 2. Entonces, ¿cuál sería? Aquí ya no tienes ni siquiera que sacar el máximo común divisor. ¿Por qué? Pues porque viendo la expresión, bueno, de entrada no hay números. Bueno, están pero sumando, no multiplicando, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve es que mi factor común es x más 2. ¿Sí estás de acuerdo que ese sería mi factor común? Sí. X más 2. Sí. Entonces, como yo tengo esa parte, mi factor común es X más 2. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es sacar el factor común. Entonces, voy a sacar mi factor común, que sería X más 2. Y lo voy a multiplicar por ¿quién? Pues, ¿quiénes son los que están ahí? A más B. Y automáticamente ya terminé. Esa es la factorización. A por x más 2 más b por x más 2, ¿a qué es igual? A x más 2 por a más b. Lo puedes poner así o lo puedes poner así. A más b por x más 2. El orden de los factores no altera el producto. Acuérdate, propiedad conmutativa. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ahí está ese ejemplo. Ahí está ese ejemplo que es muy importante. Como podrás darte cuenta, aquí vienen varios así, en donde ya nada más tienes que sacar el factor común, como B-6 en el 21, o puedes sacar el factor común en el 22, que es A menos B. No lo sé, o sea, tienes que practicar con esto, ¿no? Entonces, a ver, ahora voy a hacer el 24. Fíjate, el 24 es un poco distinto, hay que tener cuidado. Ahora voy con el 24. Entonces aquí
Este es el ejercicio número 24. X por C más 1 menos C menos 1. Así como está, pues se ve medio raro, ¿no? Pero como yo ya sé factorizar, fíjate lo que voy a hacer. El primer término lo dejo igual, X por C más 1. Pero si tú te das cuenta, tengo menos C menos 1. ¿Puedo factorizar el menos? Sí. Puedo factorizar un menos y me queda menos, paréntesis, C más 1. A ver, ¿qué es lo que hice? Factoricé el signo menos. Menos, en este caso, si yo corroboro, menos por más, menos. Y menos por más, menos. Que son los dos negativos que yo tenía acá. Menos y menos. ¿Sí lo ves o no lo ves? Ok, bien. Entonces, lo que estamos haciendo es un Picasso, un Dalí, ¿ok? Entonces, lo que yo hice fue... Bonito dibujo, profe. Es todo sí, un artista. gracias por sus halagos. Ok, entonces, lo que yo estoy haciendo, estoy factorizando el menos. Y ahora sí, fíjate que al haber hecho eso, yo ya tengo C más 1 y C más 1. ¿Sí lo ves? Entonces, como yo ya tengo C más 1 como factor común, vuelvo a caer en el caso anterior, que es lo que yo hice. Y ahora entonces, bueno, pues ya se ve muy fácil. Por lo tanto, yo puedo hacer la factorización. ¿Y qué me va a quedar? Esto va a ser igual. Voy a sacar mi factor común, que es C más 1 multiplicado por ¿quién? Por X. Y estarás de acuerdo que aquí hay un 1 invisible. ¿Sí lo ves? Sí. ¿Sí ves que ahí hay un 1 invisible? Por lo tanto, por ese 1 invisible, me va a quedar C más 1 por X menos 1. Y ya lo factoricé. Preguntas.